Hasta las 24 horas de este jueves se inscribieron, o mejor dicho, del miércoles se inscribieron 9 fórmulas para participar en las elecciones primarias de enero de 2019. Vemos en imagen a algunos de los protagonistas de los binomios. A propósito de este tema ha surgido una interrogante que se extendió hoy a lo largo de la jornada. ¿Qué utilidad tienen las primarias cuando en ninguno de los 9 frentes que tienen la intención de participar en ellas hay una fórmula rival? Se elegirá simplemente entre uno o uno. Es el debate del día, lo trataremos en hora 23. Así hemos comenzado, les damos la más cordial bienvenida como en todas las jornadas y el saludo para nuestras compañeras de trabajo. Bolivia, buenas noches, ¿cómo están? Hoy tengo muy buenas noticias para todos los cruceños y para todos los que van a visitar Santa Cruz de la Sierra. Las líneas 72 y 73, más conocidas acá como las vuelteras del segundo anillo, presentarán su bus de 12.5 metros. Más adelante estaremos en nuestra unidad móvil conociendo este bus, todas las características que tiene, así que no se lo pierda. En minutos nada más estaremos con toda la información. Y además en esta noche, como todos los jueves, le presentamos nuestro reportaje especial elaborado por un equipo de Hora 23. El reportaje de esta noche le cuenta aquellas historias de los pacientes que sufren de diabetes, una enfermedad que puede presentar graves complicaciones, las cuales pueden generar incluso la muerte de la persona que sufre de esta afección. La diabetes es una enfermedad que usted debe conocer sin duda en todos sus aspectos para así poder prevenirla. En los próximos minutos estaremos ya presentando este reportaje y conversando más respecto a este tema con nuestros invitados. Bienvenidos a Hora 23. Son exactamente las 23 horas con un minuto en Hora 23. Esos son los temas que les proponemos, entre otros, para desarrollar en los próximos instantes. ¿Y qué tal si comenzamos por el tema más comentado en círculos sociales, políticos, académicos, económicos, en la sociedad en general? Las próximas primarias, una vez que se han definido 9 candidaturas para participar en esas elecciones que se cumplirán a finales del mes de enero de 2019. A diferencia de lo que pensaban los proyectistas de las nuevas normas electorales, en ninguno de los 9 frentes existen 2 candidaturas en pugna. En los 9 frentes existe solo un candidato a la presidencia, un candidato a la vicepresidencia y por lo tanto no existirá la disputa o la competencia que se esperaba. Vamos a hablar esta noche del tema y lo vamos a hacer con el diputado del MAS, Víctor Borda, que nos acompaña en los estudios de Hora 23. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Todos se formulan la siguiente pregunta. ¿Para qué gastar 27 millones de bolivianos en las elecciones primarias de los partidos políticos cuando, si mencionamos, por ejemplo, a las 2 candidaturas más importantes, los militantes van a votar o por Evo Morales o por Evo Morales, o por Carlos Mesa o por Carlos Mesa? Buenas noches, un placer. Bueno, estamos entrando en un proceso de participación y de democratización de los partidos políticos. Yo siento que todavía hay un caudillismo en los partidos políticos. Y producto de este caudillismo todavía no hay, como se esperaba, en las internas, en las pugnas, 2 o 3 frentes. Ahora, pero ¿por qué vamos a hacer las internas? Para legalizar y legitimizar la democratización de esos partidos políticos. Me explico. Generalmente los candidatos antes del 2005 o durante el 2005, ¿cómo eran elegidos? En una mesa entre 4 personas, sin participación activa del militante. Ahora ese militante que solamente servía para pintar calles, para proclamar, para ir detrás del candidato, tiene no solamente esa obligación, que es parte, de acuerdo a la ley de partidos políticos, sino tiene un derecho fundamental de legalizar y legitimizar esa candidatura, de dar su voto para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este binomio. Cuidado, que haya sorpresas,
Cuidado que algunos partidos políticos, al mejor estilo caudillista, hayan decidido, este es mi candidato, pero jamás consultaron a las bases, jamás consultaron a los militantes. Y cuidado que en el momento de que haya las internas, esos militantes ni siquiera voten por ese binomio. Entonces, esta es una forma de participación, de democratización de los partidos políticos. Esta es una instancia. La segunda instancia viene para transparentar los recursos económicos, porque muchas veces nos sorprendemos como bolivianos, como ciudadanos, decimos, ¿de dónde han sacado tanto dinero para hacer una campaña millonaria? Hoy día, a partir de la vigencia de la aplicación de la ley de partidos políticos, ahora sí, los representantes del partido político tienen que presentar una auditoría al órgano electoral para decir, hemos gastado tanto y de dónde hemos sacado de esto, de esto. Prohibido administrar recursos del Estado. Prohibido manejar recursos vedados o que vengan de corrupción, narcotráfico o hechos ilícitos. Entonces creo que es importante, fundamental, esta democratización y participación de los partidos políticos hacia la visión de transformar definitivamente los partidos políticos y erradicar la corrupción, el caudillismo que tanto mal ha hecho. Sin duda existió consenso y aún sobrevive algo de él respecto a las buenas intenciones con las que se concibieron las elecciones primarias. Los puntos que usted ha mencionado son compartidos por la mayor parte de las organizaciones políticas, pero en los hechos el militante no tendrá prácticamente entre qué y qué elegir. Lo máximo que podrá decir será emitir su voto en blanco, quizás nulo, pero el resultado está prácticamente cantado. Hay un solo candidato presidencial por frente y nadie duda que sea electo por sus respectivos partidos. O en el caso del MAS hay alguna duda de que no se elija a Evo Morales. Habrá legalidad en la elección de los candidatos, pero lo que tienen que ganar en estas primarias no es la legalidad, es la legitimidad. ¿Cómo pueden afrontar una elección? Porque el padrón electoral son aproximadamente más de 6,5 millones, de acuerdo al último dato. 2 millones se han inscrito a partidos políticos y 4,5 millones no. Eso es el dato que se tiene. Y cómo poder afrontar a la población boliviana en una elección cuando los mismos miembros de mi partido político no me quieren, no me aceptan. No soy legítimo, puedo ser legal, pero no soy legítimo en mi elección. Entonces, eso es lo que va a haber, lo que va a ocurrir. Ahí vamos a ver realmente si algún determinado partido político que nació a la vida con más de 200,000 inscritos, por ejemplo, 90,000, 45,000 creo el FRI, si realmente es 45,000, van a ir a participar en la votación, si no son militantes fantasmas o que simplemente por circunstancias, por ciertas circunstancias se inscribieron en el partido político y no están ejerciendo ese derecho fundamental que hoy le da la ley de partidos políticos, cuál es definitivamente elegir a sus candidatos. Este mismo hecho que usted acaba de mencionar, que tengamos un irregular padrón de militantes, no hablo del padrón electoral, no siembra más dudas sobre la utilidad de gastar esos 27 millones de bolivianos en un rito electoral que no cumple con los propósitos iniciales y que va a derivar en un resultado previsible. Más bien esto va a legalizar y legitimizar. Si hay un partido político que inscribe 45,000, esos 45,000 tienen que emitir su voto y ahí va a estar veedor el órgano electoral. Ahora, si no emiten, ese es yo creo el temor de la oposición en este momento, por eso están pidiendo que no se haga las primarias, porque cuidado, que en enero del 2019 de los 45,000 o de los 200,000 inscritos solamente vayan 1,000 o 2,000, eso ya perdería legalidad y legitimidad del mismo acto de las primarias. Entonces, ¿cuán importante es este proceso de participación y de democratización fundamentalmente de los militantes? Ahora, ¿por qué el MAS, que ha sido el impulsor fundamental de las primarias y el impulsor de la reforma electoral que implicaba las primarias también, no ha presentado dos candidatos haciendo fe de su discurso democrático? La COP había planteado
un posible candidato obrero a la vicepresidencia de la República, hubiera sido ideal que el MAS haga carne su propio discurso y presente por lo menos 2 alternativas para la elección de sus militantes. ¿Por qué no se hizo eso? Al cual estamos de acuerdo. Nosotros somos más de 1.200.000 registrados a nivel nacional del padrón. Casi el 70% de toda la militancia que se ha registrado en Bolivia está inscrita presuntamente en el movimiento al socialismo. Ahora, con absoluta sinceridad, no encontramos un binomio que tenga la capacidad de buscar una cohesión social con el pueblo y las organizaciones sociales. No encontramos en este momento, y lo decimos con absoluta sinceridad, un hombre que trabaje desde las 4 de la mañana y que duerma a las 12 de la noche, o que trabaje sábado y domingo, o que tenga esa valentía de buscar una transformación y nacionalización de nuestros recursos hidrocarburíferos. No encontramos un hombre que sea la representación genuina de sectores invisibilizados como las mujeres o los mismos indígenas originarios campesinos. Entonces, no hay. En este momento, la ley de partidos políticos nos faculta a cualquier militante del MAS a presentar nuestra candidatura de manera voluntaria. Pero sentimos que en esta coyuntura, sentimos que en función a la visión del país para materializar la Agenda 2025, creo que Evo y Álvaro deben ir y deben ganar estas elecciones por el movimiento al socialismo. No hay una persona que haya dicho, yo puedo llevar adelante esta Agenda 2025, yo puedo llevar adelante las agendas del país, porque, repito, todavía no hemos encontrado esas personas que busquen esa cohesión social. 12 años en el gobierno, el periodo más largo de la etapa reciente del país, no han sido suficientes para generar nuevos liderazgos internos en el MAS, por lo menos si no para la presidencia, que tiene una candidatura y un liderazgo nítido para la vicepresidencia. ¿Eso no habla de cierta incapacidad democrática de permeabilizarse a nuevos liderazgos y a aceptar nuevas voces? Líderes tenemos, de muy buena contextura ideológica, política, de debate, de discusión en el movimiento al socialismo. Líderes que han emergido de la propia esencia de los pueblos indígenas, del sector de las mujeres o de la misma realidad nacional. Tenemos líderes, ¿no? Pero no tenemos ese líder todavía que tenga esa capacidad de cohesión de las organizaciones sociales. El vicepresidente es una complementación del presidente. Se ha podido observar estos elementos. Entonces, si bien el presidente es el que maneja el aparato estatal de Bolivia, el vicepresidente es el que coadyuva a través del órgano legislativo a viabilizar precisamente esta Agenda 2025. Es una pareja en términos jurídicos de complementariedad y de igualdad para poder llevar adelante este proceso. Tenemos líderes, ¿no? Pero no tenemos en este momento líderes que tengan la talla de Evo Morales y Álvaro García Linera. Entonces está clara la posición sobre las elecciones primarias. Hablemos algo del panorama electoral, que va a ser el más largo en la historia democrática del país. Falta casi un año para que los bolivianos acudamos a las urnas. Parece haber una actitud algo contradictoria en el MAS. El presidente hace poco dijo que existe la posibilidad de que sean derrotados. Ayer afirma que van a dar una huasca textual a la derecha. Parece un discurso contradictorio entre que se acepta la posibilidad de la derrota y se asegura una posible victoria. Había preocupación respecto al MAS, fundada en el hecho de que presuntamente la oposición iba a buscar una unicidad de los candidatos. Pero ayer creo que todo el pueblo en este momento se ha dado cuenta de que las candidaturas presentadas por la oposición, primero divididas totalmente, sin programa ideológico, político, sin programa de gobierno, ha sido una decepción para el pueblo boliviano. Entre amigos se han unido por intereses particulares, intereses mezquinos, sin obviamente hacer una visión del país, sin buscar el interés colectivo. Lamentablemente, para esos políticos, la política es nomás
el arte de disfrazar intereses particulares a intereses generales. Y eso se ha demostrado. El propio Mesa, amiguito, su amiguito, su exministro de vicepresidente, olvidándose de sectores históricamente invisibilizados en nuestro país, ¿no? O UD, que se desune lamentablemente del otro partido, porque no han tenido obviamente una afinidad ideológica programática, sino cuestiones personales y de intereses. Entonces eso hace conllevar, en base a la presentación de los binomios, de que el MAS nuevamente va a ganar. Y de manera contundente, lo decimos así, de manera contundente. Por eso el presidente hablaba, huasca a los opositores que no han tenido todos estos 12 años la posibilidad de construir una visión del país, un programa ideológico, un programa político que pueda afrontar al movimiento al socialismo. Varios analistas apuntan al siguiente argumento: la elección, independientemente de las candidaturas que finalmente se registren de forma oficial, falta ese paso en el calendario electoral, van a estar polarizadas. La candidatura de Evo Morales, la candidatura de Carlos Mesa y el resto casi como una anécdota electoral. ¿Esta polarización desgasta las posibilidades del MAS de renovar una mayoría que sí la tuvo en las anteriores elecciones? No, entiendo yo que no, porque Carlos Mesa y el partido del PRI todavía no ha irradiado su campo de acción hacia las comunidades, hacia el área rural, no lo conocen. Entonces, por más que haya una campaña larga, en este caso, dudo mucho que el indígena, que el campesino, con el cual se ha transformado nuestro país, es en este momento artífice fundamental de la transformación del Estado Plurinacional de Bolivia, le dé el voto al señor Mesa. Es imposible. Entonces, no creo que haya esa polarización que se menciona a ultranza tal vez, o a forciori quieren hacer entender y creer que va a haber esa polarización, pero yo entiendo que no, dadas las perspectivas, el mismo reconocimiento, el mismo encuentro cuando haces con el mismo campesino, con el mismo indígena, cuando vas a su comunidad. Lo desconocen a Mesa, lo desconocen a Pedraza, no saben quiénes son. Aunque la mayor parte de los votantes está en las áreas urbanas. Claro, pero no es todo, ¿no? Por el porcentaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que obviamente nosotros tenemos un programa, un candidato y obviamente una postura ideológica, lo que no tiene el señor Carlos de Mesa. Víctor Borda, diputado del MAS, agradecemos su presencia y la valoración para intentar descifrar este tiempo preelectoral que todavía tiene un largo camino por delante. Hasta una próxima oportunidad, diputado. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte tras este primer sector y luego seguimos con los temas que enumeramos al principio. En el marco de las políticas formuladas por el Ministerio de Salud para prevenir la diabetes, es que se declara el mes de noviembre como el mes de esta enfermedad, y justamente el objetivo es prevenir e informar, también concientizar a toda la población acerca de lo que es la diabetes y que se puede prevenir. Es una enfermedad que puede prevenirse, eso es lo más importante y lo que usted debe saber y tomar en cuenta siempre. Esta noche le vamos a brindar información acerca de una importante campaña que se lleva a cabo a nivel nacional, justamente relacionada con esta enfermedad, porque en todo el mundo son más de 425 millones de personas que actualmente padecen diabetes. Vamos a conocer cuál es la situación de la diabetes en nuestro país y posteriormente, como lo anunciábamos al inicio del programa, estaremos presentándoles nuestro reportaje especial que justamente está relacionado con esta afección, con la diabetes. Damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Esta noche nos acompaña la doctora Catherine Bustinza, responsable del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles. Doctora, bienvenida a Hora 23, qué gusto. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la cobertura que nos están brindando. Bueno, estoy viniendo, soy responsable del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles y bueno, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver enfermedades crónicas. Y esta noche pues he venido justamente para invitarlos porque este mes es el mes de la diabetes, ¿no? O sea, obviamente todo el año, pero el 14 se ha declarado como Día de la Diabetes,
con el fin de concientizar a la población sobre esta problemática, ¿no? Mencionábamos que son más de 425 millones de personas en todo el mundo que actualmente padecen de esta enfermedad. En Bolivia, ¿cuál es la incidencia de la diabetes? ¿Es una enfermedad frecuente en nuestro medio? Sí, es una enfermedad. Bueno, Bolivia está atravesando también una transición epidemiológica y por lo tanto ahora están aumentando las enfermedades crónicas, ¿no? Y estas enfermedades crónicas generalmente pues afectan a las personas, especialmente entre los 18 a los 59 años, y no presenta mucha sintomatología al principio, y por lo cual tenemos que prevenir, ¿no? Para no estar al final, digamos, yendo ya cuando tengamos la enfermedad muy avanzada. Ahora existen distintos tipos de diabetes. ¿Cuál es el tipo más frecuente en nuestro medio? ¿Cuál se presenta con mayor incidencia? La diabetes más frecuente en nuestro medio es la diabetes mellitus tipo 2, que está relacionada a la obesidad y el sedentarismo. Y sabemos perfectamente que estos factores de riesgo están aumentando en nuestra población justamente por el cambio, ¿no? demográfico, por la globalización, y la población está consumiendo cada vez más comida procesada, bebidas azucaradas, entonces eso está afectando, y además que estamos siendo cada vez más sedentarios justamente por el tema de la tecnología y todo eso. ¿Hay alguna región del país en la cual se presente la diabetes con mayor frecuencia? Mire, hasta el momento tenemos una prevalencia, o sea, los casos reportados en consulta externa en el sistema público, estamos, la gestión del 2017 hemos estado con 380,000 aproximadamente casos. Este año, hasta agosto, estamos más o menos alrededor con 280,000 casos, o sea, todavía no hemos terminado la gestión, ¿no? Pero sin embargo, obviamente está aumentando, y especialmente en el eje truncal, que sería Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El eje troncal presenta entonces la mayor cantidad de casos de diabetes que existen en nuestro país. Doctora, yo le pido que por favor podamos informar a la población acerca de esa importante campaña a nivel nacional que están realizando justamente para hablar de la diabetes, para prevenir, para proponer actividades muy importantes y cumplir objetivos que son trascendentales relacionados con esta enfermedad. ¿En qué consiste la campaña? Esta campaña consiste, o sea, se va a llevar mañana, viernes 30, va a iniciarse a partir de las 8:30 de la mañana y va a concluir a las 3 de la tarde. Hemos invitado a diferentes organizaciones, ¿no? y ministerios que participen en esta actividad conjunta para promover, concientizar y promocionar esta enfermedad, ¿no? Para que la gente conozca cuál es la magnitud de este problema, y para ello mañana estamos realizando una carrera 3K, además estamos realizando una caminata y estamos con una actividad de zumba, además de que también vamos a tener stands de comida saludable, o sea, de instituciones que están promoviendo la alimentación saludable. Muy bien, doctora, gracias por darnos a conocer acerca de esa campaña. La invitación está hecha para que todas las personas puedan acudir y puedan conocer más acerca de la diabetes y tomar en cuenta que el diagnóstico temprano sin duda es lo más importante para esta y otras enfermedades también. Doctora Catherine Bustinza, responsable del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, es momento de presentarles el reportaje especial de esta noche que justamente está relacionado con esta enfermedad de la diabetes, pero antes queremos invitarles a que puedan participar de nuestras redes sociales a través de la siguiente publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23. Diabetes, una enfermedad silenciosa. ¿Cuál cree que son las principales causas para que una persona adquiera diabetes? Estaremos esperando todos sus comentarios y preguntas relacionados con este tema. Ahora sí, ponga atención a la siguiente producción donde le mostramos más acerca de la diabetes y cómo esta enfermedad puede afectar seriamente a nuestra salud y calidad de vida. La diabetes llegó a ser una de las enfermedades más comunes. Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014. Frente a los 108 millones en 1980, la prevalencia mundial normalizada por edades de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Sin embargo, existen distintos tipos de diabetes, las más conocidas en el medio, la diabetes tipo 1, que es una de las enfermedades crónicas infantiles más frecuentes.
Ocurre porque el páncreas no fabrica suficiente cantidad de insulina y la diabetes tipo 2 es la forma de diabetes más frecuente en personas mayores de 40 años. Se la conoce también como diabetes del adulto, aunque su incidencia va en aumento en adolescentes e incluso preadolescentes con obesidad. De estas, la diabetes de tipo 2 sería la más frecuente y conocida. Bien, la diabetes es una enfermedad crónica, eso quiere decir que es una enfermedad que dura toda la vida. Es una enfermedad no transmisible, eso significa que no se contagia, sino es una enfermedad metabólica que involucra un defecto de la producción de la insulina del propio individuo o una mala utilización de la insulina que el individuo produce. Cuando mantiene unos niveles de azúcar, nosotros llamamos glicemia, elevados y constantes, y no bajan. Están por encima de los valores normales, que en ayunas suele ser por encima de 126, y entonces la persona ya está diagnosticada de diabetes. Bien, esta es la sala de internación de la unidad de medicina interna. Esta es la sala de mujeres, donde contamos con 20 camas de internación. Y como ustedes podrán ver, habitualmente es una sala que está completamente llena de pacientes, ¿no? El mayor porcentaje de estos pacientes tienen diabetes o alguna de sus complicaciones. 500,000 de personas sufren de diabetes en nuestro país. El 95% exactamente sufre de diabetes tipo 2 y el restante 5% de diabetes tipo 1. Sin embargo, esta situación se agrava mucho más en las áreas rurales, donde no existe atención integral, ni siquiera información ni prevención. Esto puede desencadenar en un pie diabético. Tengo diabetes ya 14 años, ahora tengo pie diabético. Mi abuelita me dijo un día que pruebe mi orina para ver si soy diabética. Y he probado mi orina en la ducha y estaba dulce. De eso vine a hacerme revisar y ya tenía diabetes tipo 2. El pie diabético es un problema que se basa principalmente por disminución de la irrigación de sangre en los pies y un problema a nivel nervioso que puede ser combinado ambos. Entonces, los dos predisponen a que haya menor flujo de sangre al pie y que desarrolle ciertas alteraciones. Me agarró por pinzar un chinche. Ya no tengo sensibilidad en el pie y no sentí que el chinche estaba en mi chinela, así que eso es lo que me causó la herida que tengo en el pie. Esta paciente ha llegado en esta condición, ¿no? Así estaba el pie. Si ustedes se fijan, hay una gran herida entre el primero y el segundo dedo del pie. Hay infección y hay una infección generalizada en toda esa región del pie, ¿no? Estaba 1 centímetro largo la herida y he cerrado una parte, pero falta todavía. Actualmente está así, ¿no? Mejoró bastante, doctor. Muchísimo, ¿no? La mejoría es evidente, ya no hay la infección, ya hay tejido de granulación en esta región y ya están cerrando ambas heridas, ¿no? Si ustedes recuerdan, la herida era muy profunda, entonces está en periodo de cicatrización que obviamente tarda, pero se está consiguiendo, ¿no? Que salvar primero los dedos y controlar la infección en este caso, ¿no? Empiezan con primero calambres, empiezan a tener lo que son hormigueos, luego evoluciona lo que es un dolor que no cede, no hay explicación alguna, no se ha golpeado, no ha hecho nada, pero le duele. Y posteriormente llega un punto, la neuropatía diabética, donde pierde la sensibilidad y la persona no siente. Podría golpearse con un borde filoso y hacerse una herida y no siente, se infecta, se complica y ahí es donde vienen las amputaciones. Veamos el caso ahora de la señora Francisca, quien también fue diagnosticada con diabetes tipo 2. Estuvo años sin el tratamiento, la enfermedad se complicó aún más. La señora Francisca es una paciente que ha llegado hace una semana aproximadamente. Es una paciente transferida de área rural del Beni, que tiene diabetes como patología de base, pero el problema principal que tenemos en este momento es una infección muy severa
del pie izquierdo, ¿no? Probablemente requiera amputación, ¿no? Se recomienda que por lesiones pequeñas acudan al médico, especialmente si son diabéticos, para que le haga la revisión primero y las curaciones pertinentes. Se ha visto que las curaciones en pies diabéticos a veces son de largo tiempo y la persona por eso abandona el tratamiento, pero lo más oportuno es ser perseverante en las curaciones que se les hace. Un pie que ha estado infectado hace muchas semanas probablemente y que ha sido tratado de manera inadecuada, ¿no? Probablemente en el área rural, incluso con medicinas caseras que han provocado más infección aún, ¿no? Otra de las muchas complicaciones, si es que no se lleva el tratamiento para la diabetes, es el daño irreversible que se puede hacer a los riñones, llegando muchas de las veces a una insuficiencia renal. De 10 pacientes que hacen diálisis, 4 son diabéticos. Lamentablemente las enfermedades renales han provocado una catástrofe nacional. Tenemos un número creciente y muy rápido de pacientes que necesitan hacer diálisis y lamentablemente los pacientes con diabetes son los más afectos a sufrir enfermedades renales y a llegar a este tipo de tratamientos que son muy caros. Nosotros usamos una prueba de sangre que se llama la creatinina. La creatinina es una prueba de laboratorio en sangre y un examen general de orina que es una prueba que se usa rutinariamente. Son esas dos pruebas las que pueden mostrar indicios de que el riñón está comenzando a afectarse. De la diálisis tienen como un seguro. Tenemos pacientes que tienen diabetes y al mismo tiempo tienen la hipertensión arterial. Sumadas ambas provocan mucho mayor daño a los riñones en este caso. Entonces hay que tener en cuenta que si una persona diabética tiene además hipertensión, tiene que ser muy rigurosa con el control de ambas enfermedades. Si controla ambas, también se puede evitar el daño de los riñones, precisamente. Cada persona al tener un organismo distinto puede presentar síntomas producto de la diabetes. Sin embargo, otras pueden estar años sin adquirirlas. He empezado a tomar mucho líquido, mucha agua. Y ahí entonces sí también al baño me mandaba también. Porque bajaba de peso, no quería comer, tenía mucha sed, porque me lo acababa toda una botella entera de Coca-Cola yo solita en unos 5 minutos. Porque la sed es tan fuerte que tu cuerpo te pide dulce y no agua. El éxito para evitar el daño en los riñones es cuidar la diabetes, ¿no? Si una persona cae con esta enfermedad, tiene que asumirla, tiene que cuidarse de la diabetes y tiene que controlar adecuadamente su enfermedad. Yo estaba con medicamentos, pero los medicamentos ya no me hacían nada bien. Entonces, para yo poder controlar lo que es el páncreas y todo eso, ya me puse insulina, ¿no? Y eso me está ayudando harto. Mucho hace la parte psicológica. Yo, por ejemplo, llegué hasta los 400 de azúcar. Mi vista se me nublaba y justamente por la diabetes. Por otro lado, existen pilares fundamentales que juegan roles esenciales en el tratamiento de esta enfermedad, que cuando se las cumple, el paciente llega a tener una buena calidad de vida. El 30% de la diabetes es basado en el tratamiento en la alimentación, un 10 o un 15% el ejercicio y una pequeña porción, un 10 a 15% el medicamento. Entonces es vital y los pilares del tratamiento son lo que es el ejercicio y la dieta. El realizar actividades físicas a diario por lo menos de 10 a 15 minutos por día ayudaría de sobremanera a que una persona diabética tenga una vida saludable, además de que los ejercicios formarían parte del tratamiento. La actividad física, realizar ejercicios, puede ser el baile que estamos viendo en esta ocasión, también podría ser unas caminatas que va a beneficiar sobre todo a que las personas con diabetes puedan llevar un buen control. Entonces, si las personas con diabetes saben qué tipo de actividad tienen que hacer, cuánto tiempo de actividad tienen que hacer, entonces ellos van a evitar o retardar la aparición de las complicaciones. Una dieta rica en verduras y la disminución de carbohidratos como la papa, arroz y fideo, además de la carne, forman parte también del tratamiento. Sin embargo, esta manera de alimentarse no solo debería ser parte de personas diabéticas, ya que todos deberíamos optar por esta forma de vida para evitar complicaciones en nuestra salud. Claro, ensalada, sí podemos. Verduras cocidas, hervidas. Así la dieta, no mucho arroz, mucho fideo, ni mucha papa. De todo una cantidad medida. Todo el mundo debería comer así, ¿no? Más verdura, una porción de carne y una porción de carbohidratos, ¿no? Enseñarles a hacer reemplazos, ¿no? O sea, si yo no quiero manzana, pero me he antojado uva,
12 uvas equivale a mi manzana, ¿no? Una tajada de papaya equivale a mi manzana. Es como si estuviera comiendo 12 uvas. La persona que asume una dieta correcta, se cuida de no incurrir en ningún exceso, va a evitar que de pronto tenga complicaciones tan graves como las renales. Cuide su diabetes, contrólese, haga controles periódicos, cumpla con su tratamiento. Si bien esta enfermedad es crónica, también es tratable. La gente con diabetes puede desempeñar con tranquilidad sus actividades diarias y llevar una actividad completamente normal, ya que cumpliendo con el tratamiento, los niveles de azúcar están controlados. Nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida. No lo veo como una enfermedad, sino como un cambio de vida, ¿no? Que he aprendido también a alimentarme mejor. La diabetes no es, digamos, para asustarse, sin embargo, hay que cuidarse. No se asusten de la diabetes. La diabetes no duele, para empezar. La diabetes nos va a dar una mejor calidad de vida. Nos va a enseñar a consumir más, vamos a tener muchos mejores hábitos alimentarios. Si se sabe llevar con responsabilidad, como decía, la alimentación, la educación y el tratamiento, que es lo más adecuado, se lleva una vida normal. Pero no todo se controla con la dieta, no hay que tener miedo. Puedo caminar tranquilo, puedo hacer todo. Sí, normal. Es cuestión de nomás, de comida nomás también. ¿Cuántos consejos que podemos recoger sin duda de este reportaje especial? Que ha sido preparado por nuestro periodista César Pardo y nuestros camarógrafos y editores Reinaldo Peralta y también Jesús Condori. Les agradecemos a ellos por el trabajo que realizaron y por mostrarnos más de la diabetes a través de este reportaje. Bueno, es momento de profundizar más acerca de este tema porque, como usted habrá escuchado, hay muchas formas que se pueden prevenir esta enfermedad, sobre todo las complicaciones severas que están relacionadas con ella. Y por supuesto también podemos hablar del diagnóstico temprano, que es sumamente importante en esta y en otras enfermedades. Vamos a presentar a nuestros siguientes invitados que nos acompañan esta noche, el doctor Marco Barrera, diabetólogo. Gracias por acompañarnos, doctor. Y también damos la bienvenida a la licenciada Eunice Mónica Barrera, nutricionista y dietista, especialista en nutrición clínica y docente de la carrera de nutrición de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Doctor Barrera, a ver, hablábamos del diagnóstico temprano y veíamos en determinado momento del reportaje un mensaje que aparecía ahí en letras en la parte de abajo que decía: hay personas que no siempre presentan los síntomas cuando tienen la diabetes. Es frecuente que uno pueda tener esta enfermedad o inicios de esta enfermedad y no presente ningún síntoma. Y generalmente, ¿en qué fase es diagnosticada en nuestro medio la diabetes? Sí, esa es una pregunta muy interesante y compleja de responder. Primero tendremos que hablar de la clasificación de la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, que representa el 10% de los tipos de diabetes, generalmente los síntomas más bien son muy llamativos. Es decir, el paciente tiene un diagnóstico generalmente en un par de semanas, ¿no? A diferencia de la diabetes tipo 2, que representa el 90% de los tipos de diabetes. En estos casos, sí, los síntomas son mucho más solapados, son molestias de todos los días, vamos a decir así, que el paciente no necesariamente se da cuenta, ¿no? Y estos pacientes tienen un diagnóstico muy posterior. Generalmente diagnosticamos con las complicaciones. Se dice que el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 en Latinoamérica y Bolivia también no saben de su diagnóstico. Y bueno, la diabetes gestacional, que es propia del embarazo, donde sí se hace una pesquisa en ciertas semanas del embarazo y podemos tener el diagnóstico inmediato, vamos a decir así. Y la diabetes secundaria, que tiene defectos genéticos, secundaria a patologías endócrinas o a medicación, que también es relativamente sencillo el diagnóstico. Con frecuencia, ¿qué es lo que ocurre con los pacientes que tienen diabetes tras conocer este diagnóstico? ¿Cómo lo toman? ¿Es fácil para ellos tal vez adaptarse a los cambios de vida que tienen que presentarse a causa de padecer esta enfermedad? ¿Es complicado tal vez? Me imagino que hay muchos cambios que se tienen que hacer en distintos hábitos y para ellos puede ser complicado adaptarse a estos cambios. Sí, es así. De hecho, la primera complicación que tenemos en el momento del diagnóstico con el paciente es la negación, ¿no? De hecho, todo paciente crónico pasa por 5 fases psicológicas, ¿no? Eso ya está establecido de esta manera. La primera es la negación. Entonces, es justamente donde el médico y el equipo de salud tiene que no perder al paciente, ¿no? Si ahí nosotros vamos y obligamos y reclamamos
y le prohibimos al paciente y le queremos cambiar de golpe el estilo de vida, lo vamos a perder, ¿no? Entonces ahí tendrá que primar la experiencia del médico, etcétera, etcétera, para poder adquirir en ese paciente nuevas capacidades. La segunda parte es la culpabilidad, ¿no? Echar la culpa a alguien, ¿no? Psicológicamente eso es lo que hace el paciente, o se culpa a sí mismo, o culpa a la familia, etcétera, etcétera. A partir de la tercera etapa recién empieza a haber otro entendimiento de la patología, empieza algo de aceptación del paciente y por lo menos ya empieza a colaborar con el tratamiento. Finalmente, lo que se logra en la quinta etapa es eso, justamente que el paciente junto con la familia y junto con el equipo de salud pueda hacer un nuevo tratamiento y ahí sí un nuevo estilo de vida más sano y que va a evitar las complicaciones crónicas. Doctora Barrera, seguramente los cambios en la alimentación es tal vez una de las fases más complicadas para el paciente cuando tiene que cambiar distintos hábitos de vida. En realidad, cuando hablamos de cambios, no son cambios trascendentales, sino estamos hablando de que el paciente debe ser el ejemplo, esta persona con diabetes, porque ahora ya no los tratamos como pacientes, sino como personas que padecen diabetes, y a ellos lo que nosotros desde el punto de vista nutricional hacemos y les damos el mensaje es que llevan una alimentación saludable y que deben compartirla con la familia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que el paciente pase todas las fases que son justamente fases psicológicas frente a una enfermedad de tipo crónico, nosotros desde la primera etapa es que debemos estimular a cumplir un plan de alimentación. ¿Por qué? Porque el tratamiento es justamente a partir de la modificación saludable de la alimentación, la actividad física y el tratamiento farmacológico, que en alguna etapa puede incluso no estar presente cuando el paciente está equilibrado. Entonces, no son grandes modificaciones si es que el paciente está apto también para cumplirlos y la familia coadyuva. Decía algo muy acertado, que los pacientes con diabetes se pueden convertir en realidad en un ejemplo para el resto de la familia. Y sí, he visto muchos casos donde toda la familia ha cambiado su forma de alimentación, ha modificado su alimentación, sin duda ha mejorado en el tipo en el cual consumían los alimentos, pero una alimentación, una dieta más saludable a raíz de un familiar que padecía de esta enfermedad. Exacto, justamente es la persona con diabetes es quien debe generar el cambio, porque obviamente la alimentación que llevaban todo ese grupo familiar puede desencadenar no solamente en los padres, sino también en los hijos. El factor de riesgo más importante es el sobrepeso y la obesidad, y la ingesta de una dieta muy incrementada en hidratos de carbono, pero además incrementada en hidratos de carbono simples. ¿Cuáles son? Los azúcares, las gaseosas, estos jugos de frutas naturales, entre comillas, muy ricos en azúcares concentrados, o estos jugos naturales que nosotros creemos que porque son justamente provienen de frutas, los podemos consumir en grandes cantidades, que llevan también azúcar que es fácilmente absorbida y que puede elevar los niveles de glucemia. Entonces, al hacer el control de justamente la actividad física, al hacer el control de la cantidad de carbohidratos que está consumiendo el paciente, y estos representan justamente cereales, tubérculos, frutas, verduras, que todos tienen hidratos de carbono, entonces es que podemos lograr un balance en la dieta de esta persona y que comparta con el grupo familiar. Muy bien, doctor Barrera, ¿es frecuente encontrar en una misma familia varios miembros que puedan padecer de esta enfermedad? ¿Y cómo se diagnostica la diabetes? ¿Qué procesos, qué análisis se deben realizar? Sí, justamente la diabetes tipo 2, que decíamos es el 90% de los tipos de diabetes, es decir, la más frecuente, tiene una base genética, ¿no? Es decir, que el gen de la diabetes que está en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, se va heredando de generación en generación, ¿no? La idea es que el paciente que tiene, o el individuo que tiene familiares con diabetes, sepa que él debe cuidarse, debe dejar ese gen dormido, ¿no? Si bien lo tiene, pero ese gen puede quedar dormido hasta otras generaciones que ya no van a heredar este gen.
porque estos pacientes no desarrollan la enfermedad. ¿De qué manera dejamos ese gen dormido? Como la licenciada decía, uno de los principales factores de riesgo es el aumento de peso, es la obesidad. Entonces tendrán que ser pacientes muy dedicados a la actividad física, muy dedicados a comer sano y evitar el sobrepeso. De esta manera ese gen se queda totalmente dormido, y además ver estilos de vida bastante saludables, evitar fumar, evitar el alcohol, evitar el estrés, que es otro factor importante que eleva el azúcar. Factores emocionales como el estrés, impresiones fuertes, depresión, sufrimiento, ¿podrían detonar esta enfermedad? Sí, claro que sí. Es muy cotidiano el diagnóstico que vemos en el consultorio. Pacientes que sí tienen familiares con diabetes tipo 2 y que un mes atrás, 2 meses atrás han recibido una mala noticia, se los ha echado del trabajo, ha fallecido algún familiar y debutan con diabetes, ¿no? Es muy frecuente encontrar este tipo de casos. Muy bien, vamos conociendo más acerca de esta enfermedad, en la cual existen, como en todo, ¿no?, muchos mitos y también muchas realidades. Respecto al tema de que en una misma familia, por ejemplo, se pueden encontrar varios miembros que padecen esta enfermedad porque es una enfermedad que se encuentra en los genes, hay algunos que podrían pensar que es una enfermedad contagiosa, por ejemplo. ¿Esto es un mito? Ese es un mito y es una muy buena pregunta, algo que escuchamos también de los pacientes. La diabetes no se contagia, de hecho pertenece al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y ahí está el término, no transmisibles, es decir, la diabetes no es una enfermedad contagiosa. Muy bien, ¿cómo se trata la diabetes en los niños, por ejemplo? ¿Cómo afrontan los niños esta enfermedad? Sí, justamente los tratamientos tiene que ver, la diferencia de los tratamientos tiene que ver con el tipo de diabetes. Previamente, hablando sobre el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes, ¿no? Básicamente es una prueba de sangre, de preferencia en ayunas, y la interpretación de los valores. De 70 a 100 es un valor normal de azúcar en sangre, ¿no? Por encima de este valor hablamos de una intolerancia a la glucosa, pero no hay diabetes todavía hasta 125. De 126 para arriba en ayunas ya podemos hacer diagnóstico de diabetes, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2. La diabetes tipo 1, que es de preponderancia infanto-juvenil, el tratamiento es netamente la insulina, porque se destruyen completamente los islotes productores de esta hormona, ¿no? El mecanismo fisiopatológico tiene que ver con una autoinmunidad, es decir, el mismo organismo empieza a destruir sus mismos islotes. Entonces el paciente con diabetes tipo 1 requiere insulina. El paciente con diabetes tipo 2, más al contrario, tiene una mayor cantidad de insulina porque está tratando su organismo de poder fomentar todo el peso que este paciente ha ganado de inicio. Entonces empieza a haber una hiperinsulinemia, llamamos nosotros, un exceso de insulina que a la larga también se va agotando poco a poco, y el paciente ya necesitará primero dieta y actividad física, luego lo asociaremos a antidiabéticos orales, que son fármacos, y finalmente la insulina, ¿no? En ambos tipos de diabetes la insulina debe ser usada el momento necesario. Muy bien, gracias por esa explicación, doctor. Doctora Barreda, ¿qué consejos usted podría dar a aquellos pacientes que tienen diabetes para que puedan hacer una modificación adecuada de su dieta y puedan aprender a comer saludable, pero de la manera adecuada, reduciendo los efectos adversos, como por ejemplo algunos pacientes que pueden tener descompensaciones, pueden tener desnutrición, bajas de azúcar a raíz de la modificación que tienen que hacer? Bueno, fundamentalmente el tratamiento es individual. No se puede hacer una generalización. Tenemos que tomar en cuenta los factores como por ejemplo la edad. Ha indicado el doctor, se presenta por ejemplo una intolerancia a la glucosa en ciertas etapas. Ese no es lo mismo que un paciente que ya es diagnosticado de diabetes. También en un anciano que tiene menor actividad. Entonces, para ellos lo importante es tomar en cuenta la cantidad de carbohidratos que van a recibir, y cómo representa esto en la cantidad de porciones de cereales, tubérculos, y los tenemos que repartir de tal manera que no permita estados hiperglucémicos. Entonces hacemos un conteo de carbohidratos, que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros le permitimos consumir, por ejemplo, grandes cantidades, pese a que está consumiendo el medicamento, igual va a tener estados hiperglucémicos. Por lo tanto, ese paciente va a presentar las complicaciones pese a que está haciendo un control con el tratamiento farmacológico. Por ello, fundamentalmente lo que hacemos es contabilizar cuánto de carbohidratos, cuánto de cereales, panes, tubérculos debe consumir en cada tiempo de comida. Ello
a través de la educación nosotros les enseñamos a hacer esa cuantificación y por lo tanto tratar de mantener estados basales y postprandiales después de que hayan comido, que no sean muy elevados y que obviamente no representen una complicación. Ahora, no es difícil llevar adelante un plan de alimentación porque, como ya lo habíamos dicho, es un plan de alimentación saludable donde debe tomarse en cuenta el mayor aporte a través de fundamentalmente vegetales, y los vegetales y las frutas deben ir justamente acompañadas de celulosa. ¿Qué quiere decir? Es esa fracción del alimento que fácilmente no lo digiere el organismo, pero no es lo mismo la fibra que viene con los alimentos crudos que como la otra fibra que la llamamos semisoluble, que es la que tiene a accionar para controlar la absorción de los carbohidratos. Cuando una comida tiene una suficiente cantidad de fibra, hace que se digiera en mayor tiempo, el débito gástrico a nivel intestinal es mucho más lento, evitando grandes cantidades de insulina se utilice para ese producto que está siendo llegando hacia el intestino. Muy bien, doctora. Entonces esto hace que nivelemos los niveles de glucosa. Mira, doctora Eunice Mónica Barrera, gracias por esa explicación y bueno, tendremos seguramente otro capítulo para ampliar más la información acerca de esta enfermedad de la diabetes. Ha sido un gusto contar con su presencia. Igual agradecemos de la misma manera al doctor Marco Barrera, diabetólogo, que esta noche también nos estuvo profundizando toda la información para conocer más acerca de esta enfermedad. Es otra oportunidad, doctor. Gracias. Nos damos una pausa y volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Gracias. Y como se los habíamos prometido, yo ya me encuentro, estoy lista para conocer el nuevo bus que está implementando las líneas 72 y 73, más conocidas como las líneas vuelteras del segundo anillo. Y para hablar de esto, yo me encuentro con el licenciado Víctor Hugo Castro, fiscal de operaciones de la línea. Licenciado, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Mariel. Un saludo especial a todos sus televidentes del programa Hora 23. Muchísimas gracias, estamos en vivo a nivel nacional, así que coméntenos cuáles son las características de este bus. Bien, muchas gracias, Mariel. En realidad, antes de empezar a hablar del bus y sus características, queremos decirle a todas las personas que nos están viendo que nosotros en el año 2009 iniciamos un proceso de modernización de nuestra línea, trayendo la primera unidad, una unidad de 8 metros y medio, con 2 puertas, con todas las comodidades, y bueno, desde esa fecha a hoy hemos ido avanzando con buses de 9 metros y medio, 10 metros, y hoy estamos presentando este bus que mide 12 metros y medio de largo, y tiene las principales características que tiene este bus, es que es un bus que tiene suspensión neumática, tiene una rampa para personas con capacidades especiales. Vamos a ver la rampa, por favor. Acompáñeme en la cámara, vamos a ver la rampa. Que las anteriores líneas no cuentan con esta rampa, y esta es la innovación de este bus. Vamos a ver. Voy a ir por detrás para seguir con la entrevista con el licenciado Castro. Licenciado, cuéntenos qué estamos viendo en este momento. Bien, esta es una rampa mecánica para personas con capacidades especiales. Es una rampa que, como usted la ve, es mecánica, sube y baja. Baja para poder subir a los pasajeros. Y bueno, esta es una rampa totalmente mecánica, que tiene toda la seguridad que puede ameritar una operación de descenso y ascenso de personas con capacidades especiales. Háblenos del sistema de suspensión. Bien, el sistema de suspensión que tiene este vehículo es un sistema de suspensión neumática. Tiene bolsas de aire que es alimentada por un compresor y que se eleva o desciende dependiendo de cuál es el nivel que querramos tener respecto a la calzada. Muy bien. ¿Cómo me decía?
Sí, lo que le está diciendo que ahí ve que el vehículo desciende a su máximo nivel con respecto al suelo. Ya. Y si queremos tener mayor altura, también tiene el sistema se eleva, ¿no? Muy bien, ahora ¿podemos ingresar al bus, licenciado? Claro que sí, vamos por la parte delantera. Claro que sí, por acá es por donde los pasajeros siempre tienen que ingresar, ¿verdad? Sí, es correcto, las puertas delanteras es para que puedan abordar los pasajeros, ¿no? Bueno, vamos a hacer el ingreso entonces al bus. Ya estamos dentro del bus y realmente es un bus muy grande. Cuéntenos, ¿cuál es la capacidad del bus? Este bus tiene una capacidad aproximadamente de 85 pasajeros, ¿no es cierto? Tiene 35 personas que vienen cómodamente sentadas. Quizás por el tema de que tiene un espacio especial para las personas con capacidades especiales, un poquito se reduce el espacio. Pero como le digo, es un bus bastante espacioso, tiene un asiento para el operador del sistema de rampa y bueno, es un bus, como usted lo ve, bastante amplio, tiene aire acondicionado y es un bus que circula en todas las ciudades importantes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un regalo para Santa Cruz, que ya es una ciudad moderna y necesita este tipo de vehículos. ¿Qué puede decirles a todos los pasajeros que una vez y que ya entre el bus en funcionamiento puedan cuidarlo? ¿Qué normas de seguridad, qué normas tienen que seguir ellos? Mire, nosotros este año empezamos con nuestra campaña ¿Dónde vamos a parar? Consiste en tema de respetar las paradas. Para nosotros es muy importante la educación del ciudadano para poder abordar este tipo de buses. Este tipo de buses no puede parar en cualquier lugar. Tiene que tener paradas especiales, entonces la gente tiene que saber esperar a los vehículos, a estos buses en las paradas. Acá veo unos botones, ¿estos botones para qué sirven? Y no es solamente uno, ¿no? En cada uno de estos ayuda. Sí. Y es naranja, ¿no? Sí, correcto, son botones para solicitar las paradas, ¿no es cierto? Entonces tienen en todos los agarradores están estos botones para que el pasajero pueda solicitar la parada, ¿no? del vehículo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Hay algo que usted desee destacar que tal vez yo me estoy olvidando? No, en realidad ya lo hemos dicho, el vehículo es un vehículo que no tiene nada que envidiarle a otros vehículos que están en funcionamiento en otras ciudades del mundo. Entonces yo creo que con este vehículo que le estamos presentando a la ciudad de Santa Cruz, creemos que estamos cumpliendo con todas las exigencias. Usted ve, ya se aprendió el aire acondicionado, entonces, o sea, es un vehículo que tiene aire acondicionado, entonces, usted sabe que Santa Cruz es una ciudad calurosa, entonces, también hemos pensado en el tema del aire acondicionado, ¿no? Entonces, tiene todo el confort que necesita el usuario. Así es, muchísimas gracias, licenciado Castro, por su tiempo y por mostrarnos el bus que esperamos muy pronto entre en funcionamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y cuando ustedes gusten vamos a estar presentándole el bus ya en funcionamiento. Así es, esperamos que eso sea pronto y bueno, esa era la noticia, la gran noticia que teníamos para todos los cruceños y los futuros visitantes. Vuelvo a estudios con Juan Pablo. Muchas gracias, Mariel, por ese informe que llegaba desde Santa Cruz. Ya en La Paz nos ocupamos en los próximos instantes de una noticia que en el campo cultural fue importante ayer. Y casi como todo lo que ocurre en la cultura, generalmente no tiene una cobertura y una adecuada preocupación por parte de la sociedad en general. Me refiero a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley del cine y audiovisual boliviano. Vamos a conocer las características de este proyecto que ha sido largamente esperado no solamente por los gestores y por los involucrados en la actividad cinematográfica y audiovisual del país, sino por el conjunto de la sociedad que valora la práctica de este arte. Estamos en estudios con el doctor Nelson Martínez, miembro del Congreso del Cine Audiovisual Boliviano. Le damos la bienvenida y en principio le preguntamos cuáles son las características del Congreso del Cine Audiovisual Boliviano, entidad a la que representa. Bueno, Juan Pablo, en el año 2013 se organizó el Congreso del Cine y Audiovisual Boliviano en la ciudad de Cochabamba,
donde participaron todos los trabajadores, artistas, guionistas, directores, productores, que hacen actividad cinematográfica y audiovisual en el país, con el objeto de discutir un proyecto de ley que ya desde el 2011 empezó a gestarse desde el sector audiovisual, y que desde ese momento se organizó una comisión de la cual soy parte para hacer el seguimiento e impulsar la ley del cine que pues acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados. Muy bien, esas las características de esa entidad. Vamos ahora al tema que comentamos, la aprobación ayer jueves de ese proyecto de ley. Vamos a enumerar por lo menos sus 3 o 4 principales características. ¿Cuál diría que es la fundamental, la principal, la que ha sido fruto de un mayor esfuerzo y la que puede tener mayor impacto en el fomento a la actividad cinematográfica y audiovisual en el país? Bueno, para hablar de esta nueva ley es imposible no remitirse a la actual ley del cine, que es la 1302 promulgada en el año 91. Esta ley establecía básicamente un fondo de fomento para el impulso cinematográfico que contaba con $1 millón de manera única otorgada por el TGN en ese tiempo. Ese ensayo de impulsar la cinematografía terminó con la quiebra de ese fondo, y durante un largo tiempo el sector cinematográfico, los productores y creadores de obras cinematográficas no tenían cómo desarrollar actividad con recursos que pudieran ser otorgados por el Estado, como ocurre en todos los países, incluido Estados Unidos, ¿no es cierto? Con la nueva ley, los fondos por parte del Estado están asegurados para fomentar la actividad cinematográfica y audiovisual. Así es. ¿Bajo qué principio? ¿Sería este el primer y más importante punto? Sin duda es un punto muy importante, porque se crea un fondo de fomento sobre la base de una tasa que se aplica a la taquilla que se vende en las salas de cine comercial. Es decir, cuando vamos al cine y pagamos 50 bolivianos por una entrada, por decir algo, esta 3%. Ley va a establecer el 3% de ese costo para el fondo destinado al fomento de la actividad cinematográfica. Exactamente. Bueno, conocemos que el cine comercial ocupa una significativa cantidad de pantallas en el país, y es bastante atractivo para el público boliviano. Estimamos entre unos 6 a 8 millones de boletos vendidos al año. De ese porcentaje, de esa cantidad, un 3% va a engrosar este fondo de fomento para impulsar el cine boliviano. Ahora, ¿quién va a manejar estos recursos? Entiendo que el proyecto de ley da luz a la creación de una institución. ¿Cuál es el nombre de acuerdo al proyecto? Es la Agencia de Desarrollo del Cine Boliviano. Del cine y audiovisual boliviano. Exactamente. Esta entidad manejaría los fondos que se recaudarían a través de esa especie de impuesto. Bueno, es la entidad que se va a encargar de la administración de esos recursos. La administración. Sí. Entonces, el tema es que esta entidad va a dar paso, es una nueva entidad, porque el CONACINE se cierra con este ciclo de esta ley. Y esta entidad va a permitir impulsar el ámbito cinematográfico, en principio para la producción, desarrollo de proyectos y postproducción de obras cinematográficas, pero en la última reunión que tuvimos con la presidenta Montaño de la Cámara de Diputados, logramos establecer que la cadena productiva, que incluye formación, concursos a nivel internacional, participación de películas en festivales internacionales, también sean subvencionados por este tipo de fondo. Ahora hemos mencionado varias veces la palabra, pero no hemos hecho referencia a ella. Se trata de un fomento a la actividad cinematográfica por una parte y audiovisual por otra. Cuando hablamos de audiovisual nos referimos, me imagino, al fomento de productos como documentales, como cortos. Se engloba todo lo que puede ser concebido como producción audiovisual. Así es. No solamente películas y cine. No solamente, en realidad la legislación en el ámbito cinematográfico es cuando el cine se constituía como una sola entidad a través del celuloide. Pero con el desarrollo tecnológico ahora todo está subvencionado o está relacionado con el tema del digital. Por el lo tanto, celuloide casi está pasando a la historia. El cine pasó a la historia a partir del 2013, en realidad, cuando se cierran las fábricas que producían celuloide y dan paso al cine digital y por lo tanto a una diversidad de plataformas de exhibición, incluida el internet, la televisión digital, etc.
Hay dos características importantes. También el proyecto, tengo entendido, fija lo que se denomina una cuota de pantalla, que establece que de una X cantidad de películas, una X cantidad deben ser de origen nacional. ¿Ese es el espíritu de la norma? Sí, que responde a un principio fundamental que ha sido lucha del movimiento del nuevo cine y del Congreso también, y es recuperar una soberanía audiovisual. Creemos que es importante que dentro de nuestro país se pueda fomentar la creatividad, el arte cinematográfico y también poder ver nuestras propias imágenes producidas por nosotros mismos. Esto significa que si vamos al cine deberíamos tener necesariamente dentro del conjunto de la oferta de películas alguna de origen nacional. Sin duda, va a propiciar la posibilidad de tener más películas bolivianas en las salas de cine. En este momento, aproximadamente el promedio es entre 8 a 10 películas de estreno al año bolivianas. Sobre una cantidad muchísimo mayor de extranjeras. Y sin fondos, y sin fondo de fomento aún establecido. Hay un pequeño fondo que es propiciado por el Estado, que es el de Ibermedia, ¿no? Que Bolivia pone anualmente $150.000 y recibe una bolsa de 250 para coproducir a nivel iberoamericano películas. Este fondo va a concentrar, me refiero al fondo económico, los recursos que sean generados por el impuesto, más algo que pueda dar el Estado, y también contribuciones privadas, ¿o no se incluye el manejo de fondos privados? Primero, no es un impuesto, es una tasa, tiene otra valoración, ¿no es cierto? Y sin duda va a ser parte de este ingreso, parte fundamental. Hay una otra tasa del 3% a los distribuidores, que tiene otra lógica, este es anual. La tasa a la taquilla es de contribución mensual. Y sin duda está abierto a otro tipo de ingresos, ¿no? Contribuciones. El TGN, tenemos entendido, va a ser un importante aporte en relación a lo que ha tenido hasta ahora, que aproximadamente estaba en alrededor de 800.000 bolivianos, que solo servía para el funcionamiento y pago de administrativos en el CONACINE. Ahora esta entidad va a ser manejada por un directorio íntegramente estatal, o va a tener participación de los involucrados en la producción cinematográfica, porque suele ocurrir que el Estado lo ocupa a todo y asigna derechos, recursos a los sectores que les interesa. Sí. ¿Va a haber un directorio democrático y representativo? En esta nueva ley ya no se habla de un directorio, se habla de un consejo. Consejo. Sí, hay una autoridad que es elegida por designación presidencial. Ese era un punto de controversia. Consideramos que era importante que no solamente se diga que va a ser por designación presidencial, aunque se estila en entidades descentralizadas, en algunas. Esta personalidad que va a ser la autoridad en el ámbito cinematográfico en el país va a ser designación presidencial, pero en base a una terna con cualidades que estén relacionadas al ámbito cinematográfico y audiovisual, que tenga conocimiento del campo, que teníamos susceptibilidad de que puede ser cualquier ciudadano por decisión presidencial que sea de un partido político o algún tipo de atribución más política, ¿no es cierto? ¿Y qué instancia de esta organización va a decidir qué proyectos financiar? Podría suponerse, en el peor de los casos, que digamos el director quiera que se asignen fondos para producir una película sobre la vida de Evo Morales, por un interés político particular. Sí. ¿Quiénes van a decidir a qué proyectos se asignan recursos? Bueno, como esta es una política de Estado que propicia el desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual, se va a establecer fondos concursables, es decir, que las personas que tengan proyectos cinematográficos presentarán sus obras, habrá un jurado calificado, esperemos que tenga participación por lo menos de una persona fuera del país, cosa que se pueda trabajar entre pares ciegos, como se denomina, ¿no? Es decir, que no se conozca la identidad del proponente, pero que sí se valore la calidad de la obra. Y en esa perspectiva se asignen fondos que no significa el 100% del proyecto cinematográfico, será un 50, 60%, eso por definir aún en la reglamentación. Por último, para una respuesta muy breve, ¿en qué queda la situación de la Cinemateca Boliviana, que tenía el papel de mantener parte del archivo fílmico histórico del país? No, sin duda se mantiene el rol que cumple la Cinemateca Boliviana. El Archivo Nacional va a tener una copia de seguridad de todo lo que es el patrimonio fílmico, porque el patrimonio fílmico es propiedad del Estado. Recordemos que en el 91, cuando se da la primera ley del cine, el Estado no tenía ni la capacidad técnica
ni física para tener un archivo como es un repositorio y es la Cinemateca Boliviana. En este caso se van a generar condiciones para tener material en ambos espacios. Muchas gracias, Nelson Martínez. De esa forma hemos conocido los aspectos principales de ese proyecto de ley que entiendo va a pasar al Senado y antes de fin de año estaría ya promulgado. Tenemos la esperanza que sea así. Estaremos atentos a ello. Gracias una vez más. Dejamos el tema, nos vamos a un corte en hora 23. Muy bien, en este nuevo bloque de hora 23 establecemos contacto con nuestra periodista Yubinka González, que se encuentra en instalaciones de Policía Forestal y de Medio Ambiente, mejor conocida como POFOMA. Yubinka se encuentra junto a una autoridad de esta institución que quiere vertir su versión acerca de una denuncia que surgió en los últimos días. Yubinka. Así es, Paola, ¿cómo está? Muy buenas noches. En este momento nos encontramos en POFOMA, justamente por la denuncia que había realizado personas del albergue Peluchín, donde se mencionaba que POFOMA había intervenido o habría sido parte de un allanamiento ilegal. Anoche justamente mostrábamos y conocíamos la versión de estas dos personas. Ahora nos encontramos con el coronel Walter Andrade, director de POFOMA, quien nos va a hacer la aclaración correspondiente. ¿Cómo está? Muy buenas noches, coronel. Vamos a dar la aclaración correspondiente. Yo me voy a venir por este otro lado para que podamos estar más cómodos y podamos mostrar todo lo que usted tiene que decir. ¿Cómo está? Muy buenas noches, coronel. Gracias por la visita y muy buenas noches a la población. Y estoy acá y siempre, pues, hasta que me ordenen que no esté acá, pues estoy para responder cualquier de los interrogantes de las personas y de la población en general. Muy bien, coronel. Entonces, como le mencionaba, estas personas que son dueñas de este albergue Peluchín, mencionaba que POFOMA habría ingresado de una manera ilegal a este albergue. Existe una denuncia por tres señoras, y en base a esa denuncia nosotros he ordenado que se haga la verificación del caso. Fueron los investigadores, porque si hubiera sido una, como mencionan muchas personas, una intervención, personalmente hubiera ido al lugar, pero es una verificación. En el lugar, en la casa, en el domicilio, aquí pueden observar. Bien, estas personas mencionaban que en ningún momento han realizado la firma de este documento para el ingreso a este domicilio. Sin embargo, podemos observar que sí. Estos son los documentos originales y estas son las actas originales, como pueden verlo. Si las personas dicen que no han firmado, bueno, tendrán que decirnos eso en el examen documentológico, porque esas son sus firmas, sus propias firmas, las firmas de ellos mismos. Muy bien. Ellos han autorizado el ingreso para la verificación. Una vez los investigadores al interior del domicilio, recibo una llamada y me dicen que, mi coronel, es increíble lo que hemos encontrado acá, es impactante. Y me pasan una imagen, varias imágenes. Esta imagen la que me pasa es la imagen que me ha sorprendido y me ha impactado un poco más. No pueden tener a una persona de la tercera edad viviendo en el lugar, en ese foco de infección. Pueden transmitir cualquier tipo de enfermedad zoonótica o cualquier tipo, y al mismo tiempo los animales no se encuentran en buen estado. Por tal motivo se trajo a 8 canes. Mi persona les indicó bien claro que vamos a castrar los animales y no va a haber ningún tipo de costo. Muy aparte que se los va a tratar y se va a entregar los animales a terceras personas que ellos escojan. Bueno, y se les dio la oportunidad que hasta las 4 de la tarde puedan limpiar. Lo mismo, la misma versión le dije a la señora Ana Serrano, a la señora Ana Morales, a la señora Silvia Paco y a la señora María Luisa de Género. Y lo que me sorprendió fue lo que la señora Ana Serrano me dijo, que la alcaldía hubiera dado una autorización de 40 días más para que puedan trasladar. Bueno, actualmente hemos mandado las notas a la alcaldía y al SENASAC, si es verídico lo que diga, porque si la alcaldía hubiera dado esa autorización de 40 días para tener esas condiciones a esos animales, y muy aparte, como se encuentra la señora en esa situación tan precaria, automáticamente se va a ampliar el caso a la alcaldía por daños, atentados a la salud pública. Es otro delito. Y también ellos mencionaban que injustamente él habría sido detenido por POFOMA. La pregunta es, ¿cuándo se lo ha detenido? Bien claro, el señor vino acá, acompañó. Efectivamente,
Al encontrar un lugar en esas condiciones y la señora viva, están abusando de la señora, están deteriorando y al mismo tiempo los animales se encuentran enfermos, están mezclados animales sanos con enfermos. Bueno, se entiende las condiciones, digamos, el espacio, pero de siquiera debían dividirlo, debían mantenerlos separados y demás. Mencionaban también que había un pastor alemán que ustedes no quisieron devolver, ¿es cierto esto? Si los animales retornan al albergue, me veo obligado a hacer la intervención y a tirar todos los animales y remitirlos a zoonosis automáticamente. No podemos tener una persona, como les mencionaba, una señora de la tercera edad en estas condiciones. Muy bien, coronel, para finalizar, ¿cuál sería, en qué va a terminar este caso? Me decía que se lo va a denunciar por 3 delitos. ¿Se va a tomar esto en cuenta? ¿Se va a llevar a cabo? Nosotros hemos logrado nuestro primer objetivo. Y el primer objetivo es que ese albergue, siquiera ese lugar, esté limpio para que esa señora de la tercera edad que vive o subsiste de ese alquiler que les da, pueda siquiera vivir un poco más tranquila. Pero si vemos nuevamente, observamos de que este albergue está nuevamente en las mismas condiciones, vamos a tener que retirar todos los animales y trasladarlos a la zoonosis con el objetivo de precautelar la seguridad e integridad de esta persona, de la señora de tercera edad. Si las condiciones son nuevamente precarias, que atenten contra la integridad o la seguridad pública de esta persona o de las personas que se encuentran por inmediaciones, nos vemos obligados a hacer la intervención y al traslado de estos animales. Muchísimas gracias, coronel, le agradezco por su tiempo y bueno, ya tenemos, nos han mostrado la autorización de ingreso a domicilio firmado por las personas responsables de este albergue. Nos vamos a este estudio con toda esta información, Paula. Muy bien, Yubinka, gracias por ampliarnos la información sobre este caso. De esta forma llegamos al final del programa y la invitación está hecha para que nos acompañen en unas horas más en otra versión, en otro capítulo de Hora 23 en este último día hábil de la semana. Familias bolivianas, buen descanso. Estamos de regreso en estudio para desearles a todos ustedes un descanso reparador. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Nos reencontramos dentro de unas horas con más temas interesantes desde Santa Cruz de la Sierra. Estamos en el viernes, último día del penúltimo mes del año y nos despedimos en esta jornada con un dato siempre útil, el pronóstico del tiempo en todo el país. Hasta más tarde con nosotros. Este sector es auspiciado por... Llegó el momento de elevarnos con la inteligencia superior. Nueva serie Huawei Mate 20. Equipo homologado por la ATT. El Huawei Mate 20 Pro es impulsado por una resistente batería de 4200 mAh Supercharge para que logres un 70% de carga en apenas 30 minutos. Vive la inteligencia superior con la serie Mate 20 de Huawei. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather les saluda Karuska Matusuerta con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión. Y de hecho en las últimas 24 horas hemos estado viendo bastante actividad a lo largo del país y es que tenemos un sistema de baja presión en esos niveles altos de la atmósfera y eso todavía nos va a seguir trayendo precipitaciones. Para Trinidad, su temperatura máxima a los 27 grados. Vamos a estar viendo entonces esas fuertes tormentas a lo largo de la montaña. Cochabamba 29 grados, Potosí 17 grados y 21 grados. Esa temperatura máxima para Tarija. Oruro 21 grados también para Sucre, 28 para Santa Cruz, como también para Puerto Suárez. Y noten que todavía vamos a tener esas fuertes precipitaciones y algunos ratitos de sol en el día. Para La Paz 17 grados, 21 para Valle Grande, 26 para San Ignacio, 31 para Cobija. Así que por allá también tiene que tener su paraguas. Hace luz el día en Santa Cruz, 28 grados la máxima, descendiendo la noche a 21 grados. Noten que todavía vamos a seguir con esas precipitaciones. De hecho, contamos hasta con un 60% de ver toda esta actividad de precipitación. Para Cochabamba, 29 grados la máxima, 11 la mínima. Todavía estaremos viendo por este sistema de baja presión algunas precipitaciones. También contamos con un 60% de probabilidad de lluvia. Para los próximos 5 días en La Paz, vamos a estar viendo el viernes algunas tormentas eléctricas, como también para el día sábado, domingo, lunes y martes ya las condiciones del tiempo estarán mejorando significativamente. Serie Mate 20 de Huawei, inteligencia superior. Este sector fue auspiciado por... Llegó el momento de elevarnos con la inteligencia superior. Nueva serie Huawei Mate 20. Equipo homologado por la ATT.